Hola jóvenes, estamos ya de vuelta, ¿verdad? Y vamos a avanzar entonces con las clases. Hoy nos corresponde la clase 8 del género dramático, en donde ya hemos podido ver de manera práctica, ¿verdad? De análisis todo el contenido, puesto que ya ustedes han ido analizando y leyendo algunos textos de estas características. Y lo que vamos a ver a continuación ya es vamos a ver poner en práctica la escritura de este tipo de texto. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Dice que tiene como finalidad evaluar el proceso de aprendizaje de la unidad mediante dos partes. La primera, que es esta, consta de la escritura de un texto dramático representando los aspectos estudiados en las clases anteriores. Y la segunda parte la vamos a dar a conocer una vez que terminemos con esta. Ya ustedes en la clase anterior debieron, de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, elegir uno de los milagros, uno de entre los 5 primeros milagros, ¿verdad? Del 1 al 5 elegían uno. Debían leerlo, debían consultarlo y entenderlo. Esa era la actividad de la clase anterior. Y entiendo la complejidad que pueda tener el texto, principalmente porque está escrito en español antiguo. Bien, aún así tienen las herramientas para poder buscar las palabras que desconozcan. Incluso en Google tiene un traductor de español antiguo a español actual. Bien, entonces ese mismo milagro que ya eligieron nos va a servir para poder realizar la actividad. Van a tener que transformar ese texto narrativo en un texto dramático y van a usar todos los elementos estructurales y de contenidos que hemos visto. Como se dieron cuenta, la extensión de los milagros es bastante corta, son breves, más aún cuando vemos que está escrito en verso. Si eso lo llevamos a prosa, se hace aún más corto, ¿verdad? Deben hacer esta transcripción en un solo acto, ya son obras cortas. De hecho, si nosotros lo lleváramos a una clasificación dentro de las obras menores, sería como un entremés, ¿verdad? Un paso si es que resulta más bien anecdótico. Por lo tanto, la extensión es bastante breve, similar a las obras que ya vimos como las aceitunas. Van a tener que considerar los tipos de acotaciones, ¿ya? Y la coloco aquí porque no tenemos un solo tipo de acotación. Recuerden que toda aquella información que el personaje no dice pero ejecuta va contenida dentro de esta. Entonces ahí podemos colocar acciones, entonaciones, actitudes, etcétera. No solamente dejar la verdad como lo que corresponde a los personajes y sus acciones, sino que también al contexto en general. Recuerden que partimos las obras con una acotación, donde nos sitúa en un eh, espacio físico, en una época determinada, se nos da a conocer cuáles son los personajes, etcétera. Por lo tanto, la acotación va a ser una parte fundamental en el desarrollo coherente de la historia y es por eso que la resalto acá. Van a leer y revisar el texto que ustedes escriban junto con una rúbrica de evaluación que vamos a revisar luego para conocer qué aspectos están resueltos y cuáles deben mejorar. Ya esto va a ser un proceso más bien de autoevaluación, de que ustedes puedan autoevaluar su texto y saber si es que les falta algo o no. Hablemos de los plazos. Tienen hasta el día domingo 7 de junio como plazo para entregar la actividad. En ese sentido, me apiadé, pues tenía previsto yo solicitar el día viernes 5, pero vamos a dejar como plazo máximo el 7 de junio, lo que no quiere decir que no puedan entregar su trabajo antes, ¿bien? Por lo tanto, las clases 8, que corresponden a hoy, 9 y 10 de las próximas semanas, ¿verdad? Son para escribir el texto y hacer las consultas necesarias. Recuerden que los días lunes y jueves están asignados para la asignatura de lenguaje, por lo tanto, utilicen esos días para trabajar y es por esto que les doy varias clases para hacerlo. Y que estos mismos días estoy muy atenta
a las consultas que puedan tener. De 15 a 18 horas estoy pendiente al computador para resolver tanto por Instagram como por email. Ahora, obviamente Instagram a mí me entrega una notificación de cuando ustedes me envían un mensaje, por lo tanto se hace más expedita la respuesta. Y como estos días son para la asignatura de lenguaje, dediquen por lo menos 2 horas, ¿ya? Y no solamente en esta actividad, sino que en general tienen que dedicar por lo menos 2 horas a la asignatura. Pues que yo le doy alguna introducción, algunas indicaciones o contenidos para la clase para que ustedes desarrollen alguna actividad. Bien. Por lo tanto, dicho esto, vamos a pasar a revisar cuál es la rúbrica con la que yo les voy a evaluar. Bien, tenemos entonces la rúbrica y si ustedes se dan cuenta tenemos 4 niveles: básico, incipiente, aceptable y destacado. Y estos indicadores, ¿verdad?, nos van a dar un puntaje 4, 3, 2 o 1 punto. Si es que no se observa, tienen 0 puntos de inmediato. Bien, el criterio destacado es para aquellos que cumplen con todas las exigencias del indicador y se destaca por la calidad de la presentación en conformidad a lo solicitado, o sea que incluso un poco más allá de lo solicitado, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de una excelencia. Aceptable cuando cumple con las exigencias, presentando información adecuada y pertinente. Incipiente cuando el alumno cumple en forma básica e incipiente con las exigencias del indicador, se reconocen algunos elementos importantes. Y básico cuando el alumno no cumple con toda la exigencia del indicador y tiene dificultad para desempeñarse con el mínimo establecido. Repito una vez más, si no se observa, tienen inmediatamente 0 puntos. Algo importante a señalar respecto a estos jóvenes: si bien no se evalúa con una nota al libro, sí se evalúa el porcentaje de logro. La exigencia es al 60%. Si ustedes tienen menos de un 60% de la evaluación, eso quiere decir que no tiene el aprendizaje, no logró el aprendizaje. Por ende, vamos a dedicar a aquellas personas que no logren el porcentaje de logro adecuado a realizar actividades extras y seguramente algún tipo de refuerzo, ¿ya? De esto obviamente zafan aquellas personas que sí tengan el nivel de logro exigido. Por lo tanto, repito, si usted tiene menos de un 60%, no logró el aprendizaje, por lo tanto vamos a tener que aplicar algunas medidas remediales para ayudarlos a llegar a esto. Bien, tenemos distintas variables que vamos a evaluar y algunos criterios e indicadores para evaluar esas variables. La primera tiene que ver con la escritura. La primera dice: la redacción del texto permite entender las ideas que se quieren expresar, pues posee coherencia. ¿Verdad? O sea que entiendo lo que están escribiendo, tiene que ser coherente. Sobre todo aquí tienen que tener mucho cuidado con lo que son las acotaciones. Si ustedes pasan por alto alguna emoción o algún factor de algún personaje que debería ser lo que da la interpretación, y eso no puede ser. Para eso existen entonces estos paréntesis que nos van a dar una claridad absoluta de cuál es la intención de cada personaje, por ejemplo. Ya no solamente limitarlo a eso, pero ahí les doy un ejemplo de aquello. La escritura es cuidada y sin faltas ortográficas. No se fíen del autocorrector, pues no siempre aplica las normas adecuadamente. Recuerden que el computador tiene un diccionario limitado y no lee necesariamente las intenciones. Y muchas veces hay palabras que no tilda cuando debería tildar o viceversa, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante que sí estén atentos a eso porque va a incidir en la evaluación. La siguiente variable tiene que ver con la estructura del texto. El texto está compuesto de un solo acto
Bien, lo que ya habíamos hablado, la longitud de la obra. Presenta los personajes que aparecen en la obra. Recuerden que al iniciar estos textos hay una presentación del personaje, ¿verdad? Y alguna característica o cómo se relacionan entre ellos. Se observa una acotación inicial que indica contexto en el que se desarrolla la obra. Esto principalmente algo que nos indique en el lugar donde suceden los hechos, o en una época, etc. Se usan las acotaciones para los momentos indicados, ¿verdad? Ahí tenemos acciones o actitudes de los personajes, elementos de escenografía, entrada y salida de personajes, apartes, cambios de cuadro, etc. Recuerden que todo eso puede ser una acotación. Y lo que ya les había explicado antes. El desarrollo de las acciones está expresado mediante el Parlamento. Recuerden que lo que ocurre es principalmente dicho por los personajes. ¿Bien? Entonces, ese desarrollo de las acciones está dicha o hecha por los personajes. Y las escenas están marcadas. Recordar que las escenas cambian con la entrada o salida de algún personaje. En este caso yo les solicito que las marquen. Variable del contenido del texto. La historia coincide con el milagro elegido. Se reconoce la presentación del conflicto y está debidamente marcado en el texto. Y aquí voy a hacer un alto para resaltar esto. Dentro del texto que ustedes redacten, ¿verdad? Deben marcar, ya sea con una autoforma u otro elemento que se pueda visualizar de manera clara en el texto. Yo uso, por ejemplo, la autoforma para indicar cuadros de textos, flechas, paréntesis de llave, etc. Entonces, aparte de escribir la presentación del conflicto, deben señalar marcándola en el texto donde está. Lo mismo con el desarrollo. Se da a conocer el desarrollo, nudo y clímax de la historia y está debidamente marcado en el texto. Hay un claro desenlace de los acontecimientos y está debidamente marcado en el texto. Por lo tanto, en estos 3 puntos necesitan hacer la marca visual dentro del texto para poder identificarlos y ver si coincide realmente con lo que corresponde. Los personajes coinciden en número de participantes con el relato original, ya sea actuando o siendo mencionados, ¿ya? Bien, los personajes coinciden en características psicosociales con los del texto escrito. Esto quiere decir si coinciden con las características psicológicas de los personajes como se señalan en Los Milagros de Nuestra Señora y si también coinciden con el aspecto social, nivel educacional, nivel económico, etc. Y la obra se ambienta en un espacio que coincide en el lugar y espacio social del texto. Esto tiene relación al lugar donde se desarrolla la obra, si es en una capilla, si es en un campo, si es en un negocio, etc. Y también cuál es más bien la sensación psicológica que se produce con la interacción de los personajes. Y fíjense que aquí dice variable cambios del texto original. Por lo tanto, no vamos a hacer una copia tal cual de lo que son los milagros de Nuestra Señora, sino que yo les exijo que hayan ciertos cambios respecto al texto original, principalmente dado por 3 elementos. El lenguaje ha sido actualizado a un español más contemporáneo. Bien, no quiero que el cómo escriban sea de la misma forma que está escrita la obra, ¿verdad? Que el español antiguo, sino que más bien sea como un español actual. El lenguaje utilizado por los personajes corresponde a su nivel social y educativo. Por lo tanto, si tenemos un personaje más bien popular, no va a hablar en una norma culta formal, sino que va a ser más coloquial, por ejemplo. En vez de decir para arriba, va a decir para arriba, por dar algún ejemplo. Ustedes obviamente van a modificarlo según lo que diga su milagro en este caso. Y la época en que ocurren los acontecimientos ha sido actualizada.
Por lo tanto, no vamos a hablar de la época original, que correspondería más bien a la Edad Media, sino que más bien vamos a referirnos a una época actual. ¿Cómo sería esa historia hoy en día? Variables de aspectos formales, y esto tiene que ver con cómo tiene que estar escrito el texto. Dice que el texto debe estar escrito en letra Arial tamaño 12, texto justificado, y los títulos deben presentarse en negrita de tamaño 14, obviamente la misma letra. Eso quiere decir que va a ser el formato que le van a dar al texto en Word. Presenta portada con nombre de la obra, obviamente en el centro, insignias y logos del colegio. Recuerden que se cambió en este caso el logo de RICE, y agregar también todo aquello que ustedes ya saben como la insignia. Identificar al estudiante en la parte inferior derecha de la hoja. Deben colocar nombre, curso, asignatura y fecha. Y el trabajo es entregado dentro del plazo establecido, vale decir hasta el 7 de junio. Jóvenes, esto es lo que yo voy a estar revisando, y por lo tanto lo que también ustedes tienen que ir cotejando, ¿verdad?, respecto a sus textos. Deben leer sus textos e ir viendo si es que coinciden con todos estos elementos, pues son los que les van a dar la oportunidad de demostrar que efectivamente tienen el nivel mínimo, y ojalá que sea muy superior al mínimo, ¿verdad?, para poder lograr el aprendizaje. Cualquier duda, recuerden, estoy disponible ya en los días y horas señaladas. Y ante todo, si tienen dudas, jóvenes, pregunten, que para eso estoy, para poder resolver sus dudas y guiarlos durante el proceso.